En un tiempo de oscuridad para Israel, cuando las voces de los profetas se habían apagado y la incertidumbre envolvía la tierra, una luz surgió del desierto. Samuel, un niño entregado al templo por su madre, fue elegido por Dios para escuchar sus palabras y transmitirlas al pueblo. Desde sus primeras visiones, supo que su destino era sellar el futuro de Israel. Esta es la historia de cómo un niño se convirtió en el sacerdote y profeta, que guió a una nación hacia su destino divino. Mi nombre es Samuel, y esta es mi historia. En los días de los jueces, cuando Israel atravesaba momentos de profunda dificultad y opresión, vivía una mujer llamada Ana. Ana era esposa de Elcana, un hombre justo y devoto. Sin embargo, Ana enfrentaba una prueba amarga: era estéril. En una cultura donde la maternidad se consideraba una bendición divina, su situación le causaba un dolor inmenso. Para agravar su angustia, Penina, la otra esposa de Elcana, quien sí tenía hijos, la provocaba cruelmente, humillándola por su esterilidad. Este constante tormento llevó a Ana a un estado de profunda desesperación. Cada año, Elcana llevaba a su familia a Silo para adorar y sacrificar al Señor. Durante uno de estos viajes, Ana, abrumada por su tristeza, se levantó después de rechazar la comida, y se dirigió al tabernáculo. Con un corazón quebrantado, se postró en oración ante el Señor. Sus labios se movían, pero su voz no se escuchaba, pues oraba en lo profundo de su ser. Ella hizo un voto solemne, prometiendo que si Dios le concedía un hijo varón, lo dedicaría al servicio del Señor todos los días de su vida. Elí, el sacerdote, observaba a Ana, y al principio, malinterpretó su fervor, pensando que estaba ebria. Pero al escuchar su explicación y ver su sincero dolor, Elí la bendijo, deseándole que Dios le concediera su petición. Con una renovada paz en su corazón, Ana se levantó y regresó a su familia, confiando en que el Señor había escuchado su clamor. Dios, en su infinita misericordia, recordó a Ana. Poco tiempo después, ella concibió y dio a luz a un hijo. Primer libro de Samuel, 1:20. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. La alegría de Ana no solo era por tener un hijo, sino por ver la fidelidad de Dios manifestada en su vida. Este evento nos enseña sobre el poder de la oración ferviente y sincera. Ana no se rindió, sino que derramó su corazón delante de Dios, confiando plenamente en su misericordia. Además, su historia muestra que Dios ve y escucha el clamor de los afligidos, y tiene el poder de transformar el dolor en gozo. Para aquellos que enfrentan dificultades y desesperanza, la promesa de Dios en Jeremías 29:11 resuena con fuerza. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien, y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Ana es un ejemplo viviente de esta promesa, y su historia nos recuerda que, aunque el camino pueda ser doloroso, Dios tiene un plan perfecto y lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Antes de continuar, te invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir todas las notificaciones de nuestras historias bíblicas. En el tabernáculo de Silo, Samuel creció bajo la tutela de Elí, el sacerdote. Desde temprana edad, Samuel aprendió los rituales sagrados y las responsabilidades del servicio en el lugar santo. A medida que crecía, su devoción por Dios se fortalecía, influenciado por el amor de su madre Ana, y la guía espiritual de Elí. Samuel se destacaba por su disposición para escuchar y obedecer las palabras del Señor, un rasgo que distinguiría su ministerio futuro. En aquellos días, la voz de Dios era rara en la tierra, y las visiones no eran frecuentes. Elí era un gran predicador y un excelente sacerdote. Como sumo sacerdote, tenía la responsabilidad, cada año, de entrar en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio expiatorio a favor de la nación. Nadie más tenía ese privilegio. Elí juzgaba, enseñaba al pueblo los asuntos que tenían que ver con el culto, orientaba, y tenía toda su vida dedicada a servir en el tabernáculo de Dios y a atender las necesidades de su pueblo. Pero era un padre pasivo e indiferente que consentía a sus hijos. Esos jóvenes eran unas joyas. Sin embargo,
en la quietud de la noche, mientras Samuel descansaba, cerca del tabernáculo, escuchó una voz llamando suavemente su nombre. Asumiendo que era Elí quien lo llamaba, corrió hacia él, pero Elí negó haberlo llamado y le indicó que volviera a descansar. Este episodio se repitió 2 veces más, hasta que Elí, entendiendo que era el Señor quien llamaba al joven Samuel, le instruyó a responder. Cuando escuches la voz que te llama, debes responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, el Señor llamó nuevamente al joven Samuel, y le reveló un mensaje duro y aterrador. Dios le dijo. Primer libro de Samuel 3, 11 al 14. Escucha bien. Voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga, le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes, por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí, y él no se lo impidió. Dios decretó un juicio en contra de Elí y toda su casa, debido a los pecados de sus hijos, Ofni y Fines, quienes habían profanado el servicio sagrado. Según la ley de Moisés, ellos debían quemar el sebo como una ofrenda, y tomar del altar lo que no hubiera sido quemado. De esta manera, habrían de recibir lo que el Señor les daba. Pero los indignos hijos de Elí desafiaban el mandamiento de Dios, y se reservaban los mejores pedazos de carne para su mesa. Eso estaba muy mal, pero la situación empeoró mucho más. Además de su atrevido irrespeto por los sacrificios a Dios, eran unos perversos que se aprovechaban sexualmente de las mujeres que venían a adorar al Señor. Y lo hacían sin ninguna vergüenza, en la misma casa de Dios, y Elí lo sabía. Uno pensaría que un verdadero hombre de Dios como Elí, estaría indignado. Recordemos que él también servía como juez de Israel, lo que significaba que su responsabilidad era hacer justicia en nombre de Dios. De modo que estos lujuriosos y descarados hijos, debían haber sido llevados a las afueras de la ciudad, y allí apedrearlos hasta morir. Sin embargo, lo que recibieron fue un leve regaño. Una actitud muy impropia para el sumo sacerdote Elí. Primer libro de Samuel, 2:21 al 26. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor, y en el de toda la gente. Por más difícil que sea de imaginarlo, Samuel fue criado en este ambiente, pero por lo visto no estaba al tanto de lo que sucedía. Mientras Ofni y Fines convertían al tabernáculo en un recinto de lujuria desenfrenada, Elí mantuvo una mano puesta sobre los ojos de Samuel, y la otra puesta sobre los suyos. Pero la paciencia de Dios finalmente llegó a su fin. La conducta de Elí reflejaba las condiciones de su tiempo. La nación vivía política, social y espiritualmente en medio de una indolente e insensible complacencia. Por eso, Elí se cruzó de brazos y pensó: no puedo hacer nada con estos hijos míos. Ofni y Fines han sido unos rebeldes siempre, y yo estoy muy ocupado. Tengo demasiadas cosas que hacer, seguro Dios lo entenderá. No, Dios no lo entenderá. Su enojo es tan grande, que despierta al niño Samuel en los tiernos años de su niñez, para decirle: te comunico esta advertencia para que sepas lo que va a pasar. Tal como Elí se lo pidió, Samuel le contó todo lo que el Señor le dijo. No le ocultó nada. Me sorprende la reacción de él. Mucho mejor habría sido que Elí se hubiera levantado y dicho: ya basta. Ya oí suficiente.
Voy a hacer exactamente lo que Dios dice en la ley. Voy a llevar a estos muchachos a los ancianos de la ciudad, para que les apliquen la justicia. Los años de mi negligencia, y los años de perversidad en el tabernáculo terminarán ahora mismo. Cuando muera, moriré habiendo sido obediente a Dios. Pero ese no era el estilo de Elí. Ese día hizo lo mismo que había hecho siempre. Elí no hizo nada. Los padres, en particular, debemos prestarles atención. He notado que la parálisis del liderazgo de Elí es común. Aún, entre los que están en el ministerio. Como un padre cuyo llamamiento es el servicio al Señor, la misión que me he trazado es evitar el fracaso que tuvo Elí. Aunque estés muy lejos de ser perfecto, esfuérzate por no ser pasivo, para evitar la suerte de Elí. Cada uno de nosotros tiene que reconocer que nuestras familias pueden fácilmente terminar como la de Elí. Las familias que se desintegran son las que tienen padres que se ocupan más de su trabajo que de las necesidades de su familia. Elí era un sacerdote muy atareado, era también un juez respetable. El problema era que él no les dio a sus hijos la clase de atención que le dio a ministerio. Sus hijos poco a poco fueron cayendo en un estilo de vida de cinismo e incredulidad, y Elí no solo no le dio importancia a eso, sino que tampoco los corrigió. Pero su trabajo lo hacía bien. Lo que hizo muy mal fue ser un sacerdote en su casa, e impregnar respeto y amor por Dios, y sus hijos, a pesar de haber sido criados en el templo, nunca conocieron al Dios del templo. Elí pensó que algún día tendría tiempo para ocuparse de ellos, pero lamentó toda su existencia el no haber tenido tiempo. Cuando no era una cosa, era otra. Por las tantas ocupaciones del padre, y el corazón perverso de sus hijos, los dos jóvenes ya eran hijos de Satanás, cuando todavía debían ser unos niños. Proverbios 19:18 dice: Disciplina a tu hijo en sus tiernos años, mientras hay esperanza. Si no lo haces, le arruinarás la vida. Las familias que se desintegran, son las que tienen padres que se niegan a enfrentar la gravedad de las acciones de sus hijos. Elí sabía lo diabólicos que se habían vuelto sus hijos, pero no hizo nada. Escuchar la voz de Dios, fue una experiencia que sobrecogió al joven Samuel, pues entendió que la voz de Dios se manifestaba para dictar sentencia de muerte a Elí, su padre espiritual, y a toda su descendencia. Esto marcó un punto crucial en la vida de Samuel, llevándolo a un nuevo nivel de madurez, y consolidando su llamado como profeta del Altísimo. Desde entonces, Samuel supo que su vida estaba dedicada a ser la voz de Dios en Israel, un llamado que aceptó con humildad y reverencia. La historia de Samuel nos enseña la importancia de estar atentos a la voz de Dios en medio de la confusión y el ruido del mundo. Samuel, desde joven, demostró una disposición para escuchar y responder con obediencia al llamado divino, un ejemplo poderoso para todos nosotros, que buscamos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Además, su historia subraya la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos, y su fidelidad para cumplir sus promesas. Como está escrito, en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Samuel no solo escuchó la voz de Dios, sino que también actuó conforme a sus mandatos, estableciendo un precedente de obediencia radical, que sigue siendo un desafío para todos nosotros hoy. Elí, el sumo sacerdote de Israel, y sus hijos, Ofni y Finés, encontraron su trágico final durante una batalla contra los filisteos. Durante el conflicto, los israelitas, buscando asegurar la victoria, llevaron el arca del pacto al campo de batalla. Sin embargo, los filisteos triunfaron, matando a Ofni y Finés y capturando el arca. Al recibir la noticia, Elí, anciano y ciego, a causa de su gordura, se cayó de su silla al retroceder, se quebró el cuello y murió instantáneamente, marcando un sombrío día para Israel. Así, se cumplió la palabra que Dios le había hablado a Samuel. A partir de ese día Samuel fue el sumo sacerdote y la máxima autoridad espiritual en Israel. En los días posteriores a su llamado profético, Samuel continuó creciendo en sabiduría y estatura, delante de Dios y del pueblo de Israel.
la voz del Señor seguía siendo rara en la tierra, pero no así para Samuel, quien pronto se ganó una reputación como el profeta de Dios. Desde su juventud, Samuel ejercía un ministerio único, caminaba entre Betel, Gilgal y Mizpa, lugares donde juzgaba a Israel y administraba la justicia divina. Cuando Samuel envejeció, y a pesar de ver el ejemplo de Elí, Samuel también tuvo hijos los cuales no honraron al Señor. Y sucedió un punto de inflexión en el pueblo de Dios, con el cual nunca volverían atrás. Y es que, desde el tiempo en que Josué murió, hasta Samuel, el gobierno del pueblo de Dios, no fue una monarquía como la de la mayoría de las naciones vecinas. Fue conocido como el tiempo de el gobierno de Dios. El Señor regía a Israel, dando sus decretos y gobernando, a través de profetas y sacerdotes. Samuel juzgó a Israel teniendo a Dios como rey sobre el pueblo. Entonces Samuel, en el ocaso de su vida, pecó de la misma forma que su padre Elí. Sus hijos fueron su vergüenza. Primer libro de Samuel, 8 del 1 al 6. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti, ya no quieren que yo siga siendo su rey. Es aquí donde entra un personaje fundamental en la historia de Israel. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, destacaba por su estatura, era más alto que cualquier otro israelita, y poseía una apariencia regia que a simple vista lo calificaría para ser rey. Sin embargo, el encuentro divino que lo marcaría como el primer rey de Israel no ocurrió en un gran evento público inicialmente, sino a través de una serie de eventos que parecían meras coincidencias. Un día, las mulas de Quis, padre de Saúl, se perdieron. Saúl y un sirviente fueron enviados para buscarlas. Tras varios días de búsqueda infructuosa, y cuando estaban a punto de renunciar, el sirviente sugirió consultar a Samuel, el hombre de Dios, esperando que él pudiera revelar la ubicación de las mulas. Samuel, quien ya había sido informado por Dios el día anterior de la llegada de Saúl. Dios le había revelado a Samuel que enviaría a un hombre de la tribu de Benjamín a quien debería ungir como líder sobre Israel, para salvar a su pueblo de los filisteos. Cuando Saúl se encontró con Samuel, esperaba consejos sobre las mulas perdidas, pero en cambio, recibió una palabra que cambiaría su vida, y la de Israel. Este encuentro nos enseña sobre la providencia divina, y cómo Dios puede usar circunstancias aparentemente mundanas para cumplir sus propósitos. Nos recuerda que, incluso en las tareas cotidianas, y en los desvíos inesperados de la vida, podemos estar en el umbral de una llamada divina. El reinado de Saúl, el primer rey de Israel, comenzó bajo circunstancias prometedoras, pero su desenlace fue una tragedia de desobediencia y desesperación. Ungido por Samuel, Saúl fue elegido para unificar y liderar a las tribus de Israel, contra sus enemigos, especialmente los filisteos, que eran una constante amenaza. Saúl, inicialmente mostró gran potencial como líder. En una de sus primeras pruebas como rey, demostró su valentía y capacidad de liderazgo, al rescatar la ciudad de Jabes Galaad de los amonitas. Su éxito en este y otros enfrentamientos militares iniciales, hizo que rápidamente ganara el apoyo y la admiración de su pueblo. Sin embargo, el carácter y la fe de Saúl comenzaron a mostrar fisuras, cuando enfrentó desafíos que exigían una obediencia estricta a las instrucciones de Dios. Después de su desbordamiento de gloria, la vida de Saúl comenzó a trastornarse. Se convirtió en una víctima de sí mismo. Se llenó de orgullo, impaciencia, rebeldía, celos e intentos de asesinato. Después de varios años muy dolorosos, se convirtió en un tipo cruel, maniático y digno de lástima. La iniquidad había comenzado a invadir su vida.
A esa iniquidad nadie podía verla. De hecho, por mucho tiempo nadie pudo siquiera percibirla, pero lentamente contaminó las aguas de su alma. La Biblia revela la decadencia de Saúl con dos escenas breves, pero reveladoras. Su arrogancia en Gilgal, y la insubordinación de Amalek. Saúl le había buscado camorra a los filisteos. No había nada malo en eso. Esas personas vivían en la tierra prometida a Israel, y eran vecinos nada pacíficos. Malos como perros rabiosos, los filisteos habían sido una molestia constante para el pueblo de Israel durante generaciones. Después de que Saúl los provocó, tuvo que preparar a Israel para una guerra, por lo que llamó a su ejército a Gilgal. La orden que recibió de Dios, por medio de Samuel, fue sencilla. Primer libro de Samuel, 10:8. Después descenderás antes que yo a Gilgal. Y he aquí, que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocaustos, y sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti, y te indique lo que has de hacer. Esta, no era una prueba insignificante para la nación y para el nuevo rey. Saúl esperaba con impaciencia la llegada de Samuel, mientras veía cómo desertaban los soldados de su ejército. Debía esperar 7 días, después de los cuales se produciría la llegada del profeta, para ofrecer holocaustos y comunicarle los planes del Señor. A los 5 días, centenares de sus hombres desertan. A los 6 días, se hace más numeroso el campamento de los filisteos. A los 7 días, la queja generalizada los hace hablar de amotinamiento. Se cumplieron los 7 días, y Samuel no había llegado. Luego 8, y el ejército hebreo sería hecho polvo. Saúl sintió que tenía que hacer algo, lo que fuera. La paciencia se le convirtió en pánico. Entonces tomó el asunto en sus manos. Él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero como Samuel no venía a Gilgal y el ejército de Israel se le dispersaba, Saúl dijo: «Tráiganme el holocausto y los sacrificios de paz». Y él ofreció el holocausto. La acción de Saúl implicó por lo menos 3 grandes errores. Primero, los reyes no podían ofrecer holocaustos en favor de la comunidad. Eso solo podían hacerlo los sacerdotes. Segundo, era Samuel quien iba a comunicar los planes de batalla del Señor. Saúl tenía que esperar por él. Sin embargo, por estar Saúl pendiente del reloj, y de su mermado ejército, se precipitó a hacer las cosas él mismo, y a su manera. Esta acción redujo el holocausto a una ceremonia sin sentido, que parecía más pagana que hebrea. El holocausto hebreo era un acto de sumisión, no de soborno. Tercero, y lo más importante. En medio de la crisis, Saúl tomó la decisión de confiar en sí mismo. Su decisión de ofrecer holocaustos, y de atacar, tenía sentido desde una perspectiva terrenal. Pero así como el deseo de Israel, fue de tener un rey humano, y por eso se apresuraron a aceptar a Saúl, basándose en su apariencia exterior, el nuevo rey se apresuró a atacar al enemigo basándose en una estrategia humana. Que quizás no era mala, pero humana al fin. ¿Recuerda la victoria de Jericó? ¿Quién podía haber imaginado el plan de batalla de Dios? Imagine el desastre que habría ocurrido, si Josué hubiera estado pensando en términos meramente humanos. Pero obedeció al pie de la letra la extraña orden del Señor, y los muros de esa gran fortaleza se vinieron abajo. Nosotros servimos a Dios, cuyo poder y creatividad no tienen límites. Cuando una persona llega a este punto en su vida, cuando está viviendo en la cuesta descendiente del orgullo y la arrogancia, pierde la capacidad de ver cuál es su papel y sus responsabilidades. Asume la dirección de todo, hasta el punto de creer que todo lo que hace es excelente y correcto. Observe la reacción de Saúl cuando fue confrontado por Samuel. Fíjese bien en la reveladora mezcolanza de excusas, mentiras y transferencia de culpa. Primer libro de Samuel, 13, del 10 al 12. Precisamente, cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿Qué has hecho? Saúl le contestó:
Vi que mis hombres me abandonaban, y que tú, no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada, antes de que tú llegaras. La confrontación rara vez es agradable pero, con frecuencia, es necesaria. A todos nos hace falta un Samuel, alguien a quien le importe más nuestro carácter que nuestra comodidad. Muchas veces, esa clase de amorosa sinceridad exige palabras duras. No es fácil oír, has actuado torpemente, pero cuando eso sale de los labios de un buen amigo, que teme a Dios, debemos hacerle caso. En esta oportunidad, la situación era mucho más grave de lo que creía Saúl. Observe el resto del regaño de Samuel. Primer libro de Samuel, 13, del 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: has actuado torpemente. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú, no has guardado lo que el Señor te mandó. Para el rey de Israel, la obediencia no es algo negociable. Si Saúl se sentía demasiado seguro en su posición, esto lo puso en su sitio. Nosotros, debemos tomar muy seriamente este principio. Nadie es insustituible. No hay ninguna persona tan poderosa que no pueda ser quitada y reemplazada en menos de lo que canta un gallo. Las posiciones que tienen autoridad están acompañadas, naturalmente, de poder, pero si no tenemos cuidado, podemos engañarnos creyendo que nuestro poder y nuestra autoridad son las que garantizan nuestra seguridad. El Señor exige responsabilidad a cambio de autoridad, y hemos visto a más de uno perplejo por la rapidez con que el Señor puede quitarlo todo. Saúl había llegado a la cumbre antes del incidente, y la censura del Señor a través de Samuel, determinó un rompimiento. Después de algún tiempo, varios meses, o tal vez años, Samuel vino a decir a Saúl unas palabras que pudieran ser desconcertantes al principio. Samuel ya le había dicho a Saúl que Dios no lo quería como rey, y que había encontrado a otro, según su corazón, para que gobernara en su lugar. Y ahora, el segundo gran error de Saúl. Su desobediencia en cuanto al juicio de Dios en contra de Amalek. Primer libro de Samuel, 15, 2 y 3. Samuel dijo a Saúl: voy a juzgar a Amalek, por oponerse a la nación de Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Pero Saúl obedeció a medias. Y para Dios, obediencia a medias es igual a desobediencia. Saúl perdonó la vida del rey, y se quedó con lo mejor de los amalecitas, desobedeciendo a Dios, quien le había dicho por medio de Samuel: destruye todo por completo. Y Samuel, ahora debía nuevamente ir a confrontar al desobediente rey Saúl. Primer libro de Samuel, 15:9. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag, rey de Amalek, y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor, o que era de mala calidad. Entonces Samuel vino y encontró a Saúl reclinado en la tienda, pensando con cuál prado alimentaría a sus nuevas ovejas. Primer libro de Samuel, 15, 10 y 11. Entonces el Señor habló a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó al Señor toda aquella noche. Samuel estaba enfurecido con Saúl, y estuvo despierto toda la noche echando chispas con justificada rabia. El Señor le había dado al desobediente rey otra oportunidad para hacer lo correcto, para que se sometiera al verdadero rey de Israel, pero de nuevo, falló. Primer libro de Samuel, 15, 12 y 13. Samuel madrugó para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y le avisaron a Samuel diciendo: Saúl se fue a Carmel, y he aquí que se erigió un monumento. Cuando volvió, prosiguió y descendió a Gilgal.
Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: El Señor te bendiga, he cumplido la palabra del Señor. No podemos entender la actitud de Saúl. ¿Cómo puede ser tan torpe una persona? Desobedeció el mandamiento expreso del Señor, quedándose no con unas pocas cosas que eran anatema, sino con todo lo que era de valor. Además de no usar el cerebro, no tenía vergüenza. En vez de sentirse humillado por la culpa, se erigió un monumento a sí mismo para conmemorar ese día. Si recordamos la historia de Josué y el pecado de Acán. Acán, por lo menos, tuvo el buen juicio de avergonzarse de su pecado. Pero Saúl no. De alguna manera se las arregló para torcer los acontecimientos y alterar los hechos, con el fin de presentarse como el héroe de Dios. La respuesta de Samuel es divertidísima. Primer libro de Samuel, 15:14. Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de vacas que oigo? Es asombroso cómo unos hechos sencillos pueden poner tan fácilmente en evidencia a un corazón mentiroso. Las palabras posteriores de Samuel van al meollo del asunto, y nos enseñan un principio importante, un principio que puede salvar su vida, si usted se encuentra alguna vez cerca de una coyuntura crucial. Imagino que la voz de Samuel se serenó de pronto. Escuchamos con pasión en estas palabras, las palabras de un hombre que le ruega a su joven amigo que vea la verdad. Escuche sus palabras lentamente. Primer libro de Samuel 15:19. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y la respuesta de Saúl fue la típica respuesta que trata de justificar sus malas acciones con verdades a medias. Saúl ya se había erguido una estatua de él mismo, y justificó el haber dejado lo mejor del ganado, porque iba a sacrificarlo en ofrenda al Señor. Primer libro de Samuel, 15:22 y 23. Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más le agrada al Señor, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o obedecer a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Samuel había desistido ya de salvar la corona de Saúl, era un caso perdido. El anciano profeta había estado tratando de hacer por Saúl lo que él nunca pudo hacer por sus propios hijos, salvarlo de una mayor rebeldía, y de una autodestrucción inevitable. Lamentablemente, no lo logró. Y esto marcó solamente el comienzo del largo y terrible descenso de Saúl. Samuel hizo traer a Agag, rey de Amalec, y terminó el trabajo que el desobediente Saúl no hizo. Enfrente de Saúl, el anciano Samuel tomó un cuchillo y degolló a Agag, rey de Amalec. Saúl, una vez fue un guerrero alto, apuesto, modesto, generoso, valiente, un líder y servidor humilde. Pero, por no querer someterse a Dios, su corazón se endureció, se hizo más grande a sus propios ojos que a los ojos de Dios, y rechazó a todo lo que tenía que representar, y para lo cual había sido elegido. Fue en este tiempo que Samuel recibió una nueva y crucial revelación del Señor. Dios lo envió a la casa de un hombre llamado Isaí en Belén, con instrucciones precisas de ungir al futuro rey de Israel entre los hijos de Isaí. Samuel, obediente como siempre, llegó a Belén, y fue recibido por Isaí, quien presentó a sus hijos uno por uno ante el profeta. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor, y aparentemente el más robusto hijo de Isaí, pensó que él debía ser el elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel: No mires a su apariencia ni a su estatura, porque lo he desechado. Yo el Señor, no veo lo que ve el hombre. El hombre mira las cosas exteriores, pero yo miro el corazón. Así, uno por uno, pasaron ante Samuel 7 de los hijos de Isaí, pero ninguno fue elegido por Dios. Finalmente, Samuel preguntó si quedaba algún otro hijo. Isaí mencionó a David, el menor de sus hijos, quien estaba cuidando las ovejas en el campo. En aquel tiempo, cuidar las ovejas era una labor indigna.
Y una de las ocupaciones más dignas y sobresalientes era ser parte del ejército del rey. Los 7 hermanos de David hacían parte del ejército del rey Saúl, y David era el hijo extramatrimonial que avergonzaba a su padre Isaí. Como escribió el mismo David en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O en el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. David, un joven que había sido concebido en pecado, rechazado y abandonado por su padre y su madre. Es el que escogería a Dios para ser rey de toda su amada nación, porque su corazón era recto y obediente. Y como veríamos más adelante, cuando David se equivocó, reconoció su pecado, sin tratar de justificarse. En este momento, tanto se avergonzaba el padre de David de él, que no lo tuvo en cuenta, cuando Samuel le pidió que llamara a todos sus hijos. Pero cuando por fin, David fue traído ante Samuel, el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Esto nos recuerda que el Señor mira la sinceridad de nuestro corazón delante de Él, y no la apariencia física. Y sobre todo, que aunque el mundo nos rechace, el Señor no rechazará tu corazón si eres sincero y humilde delante de Él. Como evidencia la primera carta a los Corintios, 1, 27 y 28. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También, escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. El Espíritu del Señor descendió sobre David con poder. Este evento no solo marcó el comienzo del reinado de David, sino también la continuidad del plan divino para Israel, a través de un hombre conforme al corazón de Dios. La historia de Samuel nos enseña varias lecciones fundamentales. Nos muestra la importancia de discernir la voluntad de Dios más allá de las apariencias externas, enfocándonos en el corazón y la disposición espiritual. La soberanía de Dios nos inspira a vivir vidas de obediencia y disposición ante la voz de Dios, confiando en que sus designios son siempre para nuestro bien y para su gloria. La historia de Samuel y David no solo es un relato fascinante de la providencia divina, sino también un llamado a cada uno de nosotros a buscar y seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas, confiando en que su plan es perfecto y lleno de esperanza para cada uno de sus hijos. En los días de Samuel como profeta de Israel, su papel se extendió más allá de la mera administración de justicia y la entrega de mensajes divinos. Él se convirtió en un consejero respetado y buscado por los líderes y el pueblo de Israel. Finalmente Samuel murió. Y toda la nación se reunió para hacer lamentación por él. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Aunque pensaríamos que Saúl no podía caer más bajo, en los momentos más oscuros y el final de su reinado, Saúl cometió el peor de todos sus pecados. Saúl se encontraba desesperado, antes de una batalla contra los filisteos. Buscando desesperadamente dirección divina, pero habiendo perdido la comunicación con Dios debido a su desobediencia, Saúl recurrió a una bruja, que vivía en la región de Endor, para consultar el espíritu de Samuel. La bruja logró convocar el espíritu de Samuel, quien reprendió a Saúl por su desobediencia, y le profetizó su derrota y muerte inminente. Este episodio subraya las consecuencias devastadoras de alejarse de Dios, y buscar respuestas fuera de su voluntad. La consulta de Saúl a la bruja, fue una violación directa de las leyes de Dios, y una señal de su desesperación y falta de fe. Nos recuerda la importancia de buscar siempre la guía sabia, y dirección siempre alineada a lo establecido por Dios en su palabra, incluso en los momentos más difíciles, y de no recurrir a prácticas contrarias a la voluntad del Señor. Las decisiones impulsivas y desesperadas pueden tener consecuencias graves. Saúl, en su desesperación, tomó una decisión que selló su destino. Como dice en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si quieres conocer más sobre cómo Samuel influenció la vida del rey David, y el curso posterior de la historia de Israel, te invitamos a ver nuestro relato bíblico basado en la vida de Abigail. En este vídeo,
exploramos cómo los eventos después de la muerte de Samuel continuaron moldeando la historia de David y la nación de Israel, revelando aún más la fidelidad y el propósito de Dios a través de las vidas de sus siervos fieles. Pidamos juntos al Señor que nos ayude a ser oidores y hacedores de su palabra. Que el Señor nos guíe para actuar con sabiduría en la crianza de nuestros hijos, llevándolos a conocer y tener una relación íntima con el Señor. Acompáñanos en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Samuel, quien obedientemente escuchó tu voz y guió a Israel conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Samuel, buscando siempre tu dirección en todas nuestras decisiones y acciones. Que podamos mantenernos fieles a tu palabra y perseverar en la fe, incluso en tiempos de prueba y dificultad. Concédenos discernimiento espiritual, para reconocer tu voz entre el ruido del mundo, y el coraje para obedecer tus mandatos sin vacilar. Que nuestra vida refleje tu amor y tu justicia, iluminando el camino de otros hacia ti. Señor, te pedimos también sabiduría para guiar a nuestros hijos conforme a tu palabra, y a enseñarles con nuestro ejemplo, corrección asertiva y a tiempo, lo que tú has establecido en tu voluntad. Líbranos de actuar locamente como Saúl, y que la obediencia sea la marca de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones.